Hola, estás en Palabra y Reforma, un canal donde la palabra de Dios es central y la reforma es continua. Si este contenido te edifica, suscríbete y comparte. Comenzamos. ¿Quiénes son las cañas quebradas? ¿Cómo sabremos si somos de aquellos que pueden esperar misericordia? En primer lugar, la caña quebrada no es simplemente quien está abatido por pruebas externas, sino aquel que por medio de ellas es llevado a ver su pecado. Este es el mayor de los quebrantos, que está abatido por su maldad. Cuando la conciencia está bajo la culpa del pecado, todo juicio se convierte en un mensaje de la ira de Dios, y cada pequeño problema se convierte en una gran angustia, porque todo conduce a una conciencia culpable por el pecado. Así como todas las enfermedades del cuerpo tienden hacia la parte herida, y como los acreedores se lanzan sobre el deudor cuando es arrestado, así también todos los pecados pasados y pruebas presentes se combinan para hacer la herida más dolorosa. Por lo tanto, el alma verdaderamente quebrantada no se conformará con nada que no sea misericordia. Como dice Oseas 6:1, Él ha herido y Él nos sanará. El Señor que me ha herido justamente por mis pecados, también debe ser quien venda mi corazón. Por ello, en segundo lugar, podemos decir que el hombre verdaderamente quebrantado juzga el pecado como el peor de todos los males y el favor de Dios como el mayor bien. Tercero, el hombre quebrantado, como una caña quebrada, prefiere escuchar de la misericordia de Dios más que recibir un reino. Cuarto, tiene poca opinión de sí mismo y se considera indigno incluso de pisar la tierra. Quinto, no es severo con otros, sino lleno de simpatía por los que están bajo la mano de Dios. Sexto, crea que los que caminan en el consuelo del Espíritu de Dios son los más felices del mundo. Séptimo, tiembla ante la palabra de Dios, Isaías 66:2, y honra hasta los pies de aquellos instrumentos que le trajeron paz, Romanos 10:15. Octavo, está más enfocado en los ejercicios internos de un corazón quebrantado que en las formas externas, aunque cuida de usar todos los medios santos para recibir consuelo. ¿Cómo podemos llegar a este estado de quebranto? Debemos ver el quebrantamiento como una obra que Dios trae sobre nosotros o como un deber que nosotros debemos llevar a cabo. Aquí se hace referencia a ambos. Debemos unirnos a Dios para quebrantarnos. Cuando Él nos humilla, humillémonos también y no nos resistamos a Él, porque entonces redoblará sus golpes. En esos momentos de quebranto, justifiquemos a Cristo en todas sus correcciones, sabiendo que todo su trato hacia nosotros tiene como fin llevarnos de regreso a examinar nuestro propio corazón. Cuando Dios nos quebranta, esa obra suya nos lleva a quebrantarnos voluntariamente en su presencia. Por lo tanto, en el quebranto, lamentemos nuestra propia perversidad y digamos, Señor, qué endurecido es mi corazón que necesita de todo esto y que nada de ello puede ser pasado por alto. Debemos poner sitio a la dureza de nuestro propio corazón y agravar el pecado tanto como podamos. Debemos mirar a Cristo, quien fue quebrantado por nosotros, mirar a aquel al que hemos traspasado con nuestros pecados. Pero ninguna dirección prevalecerá a menos que Dios por su Espíritu nos convenza profundamente, poniendo nuestros pecados delante de nosotros y llevándonos a un punto muerto. Entonces, y solo entonces, clamaremos por misericordia. La convicción engendrará contrición y esto llevará a la humillación. Por lo tanto, deseemos a Dios que traiga una luz clara y fuerte a todos los rincones de nuestra alma y que la acompañe con un espíritu de poder para postrar nuestros corazones. No hay una medida exacta de cuánto hemos de ser quebrantados, pero debe ser hasta el punto en que, 1. Estimemos a Cristo por encima de todo y veamos que es necesario tener un Salvador. Y 2. Que reformemos lo que está mal
aunque sea al costo de cortar nuestra mano derecha o arrancar nuestro ojo derecho. Hay un grave peligro en menospreciar la obra de la humillación, porque algunos se justifican en que Cristo no quebrará la caña cascada, y con ello se permiten tratar con ligereza la dureza de su propio corazón. Pero deben entender que un susto repentino o una tristeza momentánea no son lo que verdaderamente nos hace ser cañas cascadas. No se trata simplemente de inclinar por un momento nuestras cabezas como un junco, Isaías 58:5, sino que nuestros corazones sean trabajados de tal manera que lleguemos a odiar más el pecado que el sufrimiento, hasta luchar con él con una violencia santa. Si somos indulgentes con nosotros mismos, hacemos que Dios mismo tenga que tratarnos con más dureza, llevándonos después a un arrepentimiento más amargo. Reconozco que, en ciertos casos y con ciertas almas, es peligroso insistir demasiado y por demasiado tiempo en el quebrantamiento, pues podrían sucumbir bajo el peso de la herida y la carga antes de restaurarse. Por eso, en congregaciones diversas, con creyentes en distintos grados de madurez, conviene añadir también palabras de consuelo, para que cada corazón reciba la parte que necesita. Pero si tenemos como fundamento esta verdad de que hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros, entonces no puede haber peligro en un trato profundo. Es mejor ir quebrantado al cielo que sano al infierno. Por tanto, no debemos quitarnos de encima el yugo demasiado pronto, ni arrancar el vendaje antes de que se produzca la cura, sino mantenernos bajo esta obra hasta que el pecado sea lo más amargo y Cristo lo más dulce de todo. Cuando la mano de Dios nos aflige de alguna manera, es sabio enfocar nuestra tristeza no en las circunstancias externas, sino en la raíz de todo, el pecado. Que sea ahí donde más lloremos, para que, así como el pecado trajo dolor, el mismo dolor nos ayude a odiar y destruir el pecado. Para concluir este punto, y para nuestro estímulo a un trabajo profundo de quebrantamiento y a la paciencia bajo el quebrantamiento de Dios en nosotros, hagamos saber que ninguno está más apto para recibir consuelo que aquellos que se consideran a sí mismos los más derribados. Los hombres, en su mayoría, no están lo suficientemente perdidos en su propio sentimiento como para buscar a un Salvador. Una santa desesperación en nosotros mismos es el terreno de la verdadera esperanza. En Dios los huérfanos hallan misericordia, y si los hombres fueran más conscientes de su condición de orfanato, sentirían más intensamente el afecto paternal de Dios desde el cielo, pues el Dios que habita en los más altos cielos también habita en el alma más baja. Isaías 57:15. Las ovejas de Cristo son ovejas débiles y carecen de algo. Por tanto, Él aplica su ayuda a las necesidades de cada oveja, busca lo que se ha perdido y trae de vuelta lo que fue apartado del camino, y venda lo que fue quebrado y fortalezca lo débil. Ezequiel 34:16. Su cuidado más tierno está sobre los más débiles, los corderos que lleven su seno. Isaías 40:11. Él le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Juan 21:15. Él fue el más familiar y abierto con las almas turbadas. Con qué ternura soportó la incredulidad de Tomás, que se inclinó tanto hacia su debilidad, que permitió que él metiera su mano en su costado.